Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político, que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes, de 17 a 18. Bueno, buenas tardes, estamos en el séptimo programa de Tan Lejos, Tan Cerca. Hoy vamos a referirnos, antes de abordar el tema del día, que es la literatura como forma de arte, a hablar de dos temas cruciales que nos atraviesan en esta actualidad difícil que estamos viviendo. El primero de ellos, por supuesto, tiene que ver con una muy mal avenida Corte Suprema, que parece avanzar sobre otros poderes y que lamentablemente lo está haciendo de manera absolutamente impune, cosa que debería generar un repudio mucho más fuerte del que se siente hasta este momento, ¿no? Y por supuesto abogar todos por la efectiva división de poderes en un sistema democrático como el que vivimos, y no esta injerencia porque solapadamente por parte de la Corte de empezar a actuar legislativamente en un ámbito que no le corresponde en absoluto. Bien, el segundo tema es de corte internacional y me parece que voy a hacer una especie de revelación. Todos sabemos perfectamente que lo que ocurre con la guerra de Rusia y Ucrania está plagado de fake news, está plagado de ocultamientos, de mentiras. Bien, voy a traer una información que creo que es bastante fuerte, potente, puesto que se ha descubierto que una corporación que se llama RAND Corporation se propuso, planteó en una especie de escrito, deliberadamente desequilibrar a Rusia de la manera que fuese. El texto, escuchen esto, data del año 2019, o sea, el texto es de antes de la pandemia. Lleva el título de ese texto: sobre extender y desequilibrar a Rusia. En 2019 el conflicto del Donbass cumplía 5 años y ya llevaba más de 10.000 muertes sin que Occidente se enterara, ni hiciera nada, ni pusiera cara de escándalo como lo está haciendo ahora con la guerra en Ucrania. Se trata de desequilibrar la economía, la posición política y las fuerzas armadas de Rusia. Es decir, impactar en básicamente en los costos y erosionar el poder que tiene la Federación Rusa. En el plano económico, las opciones eran imponer sanciones, buscar que Europa saliera a encontrar nuevos proveedores de gas, que por supuesto en esa lista el primero anotado era Estados Unidos, excluir a Rusia de foros internacionales y eventos deportivos como la Copa Mundial. No se explica por qué. Bueno, la explicación huelga, ¿no? Me parece que está clarísima la situación. Y el principal ámbito para desestabilizar a Rusia, por supuesto, es el militar. Realizar movimientos tácticos, ostentación de fuerzas, para crear una sensación de peligro. Por ejemplo, ejercicios militares que provoquen ansiedades de diversa intensidad. Esto afectaría el presupuesto militar ruso, creando condiciones de riesgo para que Moscú se sienta amenazada. Habría un posicionamiento armamentístico de largo alcance cerca de Rusia, incrementando fuerzas navales. La clave es suministrar armas letales a Ucrania. Bien, ¿de dónde sale toda esta idea? Bueno, aparentemente la idea proviene de un alemán, Heinrich von Hausen, que habla de dos tipos de agresores.
El agresor estratégico es la potencia que impulsa y obliga a su adversario a convertirse en agresor operativo. El agresor estratégico comienza antes de la guerra, mientras que la agresión operativa marca el paso inicial a esa guerra. Hay que analizar factores del pasado para entender lo que sucede en el presente. O sea, que toda esta guerra, según este descubrimiento y este texto que está en internet, se pone Rand Corporation y aparece perfectamente el dato. Da la pauta de que esto no tiene nada de improvisado, los hechos no son lineales, y de alguna manera esto me sirve para pasar a la literatura. No hay un cuento de Borges que hace como una especie de pronóstico de la historia, ¿no? La historia, cómo se llama tema del traidor y del héroe, cómo se planifica una supuesta acción que en realidad es una dramatización. Bueno, estaríamos en algo parecido, ¿no es cierto? Ya de alguna manera estoy pasando al otro tema, ¿no? Yo no voy a abordar ahora este problema, que es el problema entre la relación entre la literatura y la ficción, que es bastante complejo porque en realidad la literatura es ficción y el periodismo supuestamente debería ser realidad, aunque hay muchísimo de ficción, como estamos viendo. Y como decía Ricardo Piglia, a mí me preocupa muchísimo más el modo en que la realidad, la ficción aparece en la realidad, que el modo en que la realidad aparece en la ficción, ¿no? La realidad aparece en la ficción básicamente durante el siglo XIX a través de novelas famosas, etcétera, etcétera, de personajes que habían sido ilustres. Hoy esa inversión, ¿no? Los modos en que se construyen ficciones secretas y poderosas y que se dan a leer como hechos reales, evidentemente están marcando situaciones de enorme crisis, puesto que se vulnera, como se lo viene haciendo sistemáticamente, la credibilidad del oyente, espectador, lector, etcétera, etcétera. Y hablamos de lectura. ¿Qué importancia puede tener un arte como la literatura en un tiempo en que la letra escrita ha quedado en un rincón empolvado y vetusto para la sociedad de hoy? Es una especie de práctica arcaica que multitudes de nuevas generaciones ven como una actividad ridícula, poco práctica, ignorando que es gracias al lenguaje y a la escritura que hemos empezado a comunicarnos, y que el mundo no empezó con Internet, las redes y los celulares. Además, habría que preguntarse, sin lenguaje, ¿qué sentido tendría el mundo en que vivimos? Como todo arte, la literatura es hoy una forma de resistencia a la frivolización mediática de la sociedad, al llamado sentido práctico de la vida, en nombre de la cual se introniza disciplinas técnicas que son importantes, nadie lo duda, pero no son lo único que importa, o no debieran serlo. Hay una pregunta que generalmente ocurre y que, por ejemplo, se da mucho en los ámbitos escolares y académicos. ¿Qué importancia tiene la literatura en la realidad? Bueno, habría que aclarar que el orden sería el siguiente. Primero ocurren los hechos, después vienen los historiadores y dan cuenta de esos hechos, y después viene la literatura. Tanto la historia como la literatura sirven para pensar el mundo en que vivimos, y si no lo pensamos, si no lo observamos, si no meditamos sobre el mundo en que estamos viviendo, no lo vamos a poder cambiar. O sea, vamos a repetir la misma estructura, que es la que quiere el poder real que se repita. Así que yo diría que hoy leer casi es una actividad subversiva. En el viejo debate de si es más importante la literatura realista, que era comprometida con su tiempo, o la literatura de evasión, fantástica, desconectada de cualquier compromiso, creo que hoy esa discusión ha sido fuertemente zanjada y las dos tienen su grado de importancia. Hoy y siempre todo texto literario se relaciona con su época, la cual es pensada por ese texto. Como dice Carlos Fuentes, le añade su propia realidad a la realidad en la que vivimos.
a propósito de esta tendencia a relegar el quehacer literario a guetos cada vez más pequeños y la práctica de lectura como una práctica, vuelvo a repetir, vieja, arcaica, dice Umberto Eco: quien lee vive 1000 vidas además de la propia. En cambio, quien no lee solo vive su propia vida y probablemente no llegue a poder pensarla en profundidad. Otro de las interrogantes que se plantean en relación a la cuestión literaria es el tema de los llamados clásicos, ¿no? ¿Qué es un clásico? ¿A qué denominamos clásico? Bueno, vamos a empezar a desbrozar un poco el tema de los clásicos y después vamos a matizar con un tema de un cantautor español que lo que hace es ponerle música a un famoso poema de García Lorca que se llama La canción de la mariposa. La primera característica del clásico es que un clásico es una obra que merece una relectura, o sea que alguien ya lo ha leído y que la verdad vuelve a merecer una lectura. ¿Por qué? Porque la literatura lo que hace, la buena literatura, se actualiza con una nueva coyuntura. Hay una nueva coyuntura y esa nueva coyuntura genera resonancias, ¿no? Y esas resonancias son interesantes. Durante el periodo del gobierno de Macri, Fernando Borroni, un periodista que trabaja en la M750, había hecho una aclaración muy interesante. Pareciera ser que el gabinete, dice Borroni, de Macri, es muy similar al de O'Brien en 1984 de Orwell. El misterio del amor se tortura, el misterio de la verdad se miente, etcétera, etcétera. Ese es el poder de la literatura. Es un poder que no está prefijado, pronosticado, pero como ha tocado fibras muy profundas en la sociedad, evidentemente dice cosas más allá de la propia intencionalidad. Por otro lado, se trata de un texto que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Bueno, vuelvo a lo anterior. Evidentemente, un texto, qué sé yo, como el Quijote, como Hamlet o como Orwell o como Kafka, en el caso del proceso de Kafka, nunca termina de decir lo que tiene que decir. Fíjense lo que acabamos de mencionar hoy sobre el Poder Judicial. Bueno, el proceso de Kafka es un proceso que se le hace a Joseph K., un pobre tipo que es apresado, no sabe por qué lo ponen preso, no sabe de qué va el proceso en el que está metido y termina muriendo sin conocer cuál ha sido la culpa por la cual va a morir. O sea, con este texto, nada más y nada menos, con este texto es uno de los textos que inauguran toda la novelística del siglo XX, ¿no? Así que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Hoy Hamlet diría cosas a una sociedad del año 2022 y vaya si tiene cosas para decir, porque evidentemente la famosa frase de él, algo huele a podrido en Dinamarca, tiene mucho peso en un país como el nuestro, donde evidentemente tenemos cenáculos, grupos oscuros y mafiosos que están operando permanentemente para poder hacerse de un poder que no les corresponde, pues nadie los votó, y están incidiendo justamente para que a través de los medios, de los cuales también son dueños, para que la población desdeñe, desprecie lo político. Por ejemplo, el desprecio de la política es uno de los rasgos de esta época. Es un estúpido desprecio que en realidad lo único que hace es mostrar ausencia absoluta de análisis de la realidad de la que estamos viviendo. Si no fuera por la política estaríamos muertos, pues no nos habríamos podido vacunar. Si no fuera por la política no existiría un documento con identidad de género como existe el documento que tienen las personas trans hoy en día. Si no existiera la política no tendríamos vacaciones, no tendríamos aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
los argumentos sobran. Lo que ocurre con esta gente es que como no necesita tener argumentos, pues tiene el poder de el cacareo permanente, de la voz permanente y además del no pensamiento. Por eso estoy trayendo a colación la importancia de la literatura. La literatura hoy tendría importancia en relación con estas otras voces. Una voz en soledad, una voz distinta que lo que podría hacer es colocarse en un lugar de presión o de contrapeso a esas voces que lo único que hacen es machacar con una misma idea hasta que esa idea se cuela en el cerebro de la gran mayoría, por desgracia, ¿no? Bueno, para matizar un poco mi voz, que no está en las mejores condiciones, vamos a escuchar de García Lorca y Amancio Prada, Canción de la Mariposa. Volaré por el hilo de plata, mis hijos me esperan allá en los campos lejanos, hilando en sus ruecas. Volaré por el hilo de plata, yo soy el espíritu de la seda, vengo de una arca misteriosa y voy hacia la niebla. Que cante la araña en su cueva, la araña en su cueva, que el ruiseñor medite mi leyenda, que la gota de lluvia se asombre al resbalar sobre mis alas muertas. Soy la muerte y la belleza. Sobre carne para rezar en las tinieblas, y la muerte me dio 2 alas blancas, pero cegó la fuente de mi cera. Ahora comprendo el lamentar del agua y el lamentar de las estrellas y el lamentar del viento en la montaña y el zumbido punzante de la abeja. Porque soy la muerte y la belleza, la muerte y la belleza. Lo que dice la nieve sobre el prado, lo repite la hoguera. Las canciones del humo en la mañana las dicen las raíces bajo tierra. Volaré por el hilo de plata, mis hijos me esperan. Vengo de una arca misteriosa y voy hacia la niebla. Que el ruiseñor medite mi leyenda, que la gota de lluvia se asombre al resbalar sobre mis alas muertas. Soy la muerte y la belleza, y que cante la araña en su cueva, la araña en su cueva, que el ruiseñor medite mi leyenda.
que la gota de lluvia se asombre al resbalar sobre mis alas muertas. Soy la muerte y la belleza. Gran cantautor Amancio Prada, vamos a escuchar más cosas de él, realmente muy interesantes, las musicalizaciones que hace de las obras de Lorca y de otros grandes poetas españoles. Siguiendo con lo que veníamos hablando de un texto recomendable para quien quiera empezar a asomarse a la lectura, es un libro de Ítalo Calvino que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? La tercera característica que nombra Calvino dice: son libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído, pero son una riqueza mayor para quien los lee por primera vez. Suele ocurrir que hay gente que tiene la referencia de un libro, pero no lo ha leído y se queda con la referencia. Por eso es importante ir a los libros mismos, porque la lectura es intransferible. Digamos, yo siempre digo, hay una enorme diferencia entre los medios. Los medios se hacen para todos, los medios son masivos. El arte no es masivo, el arte es para cada una de las personas, es para la constitución individual de cada persona. Es decir, para poder construirnos mejor como individuos, como ciudadanos críticos y pensantes. Otra característica, toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento, como si fuera la primera vez que se lo lee. A mí esto me pasó, soy sincero, con el Martín Fierro. Yo lo había leído cuando iba al secundario y cuando lo volví a leer, claro, obviamente, el texto había cambiado porque yo había cambiado de etapa de la vida. Y entonces estos ojos nuevos, que se enfrentaban a un texto supuestamente conocido, en realidad resignificaban aquella vieja lectura de la etapa escolar y encontraba otros significados y otros valores que obviamente en la primera lectura no habían aparecido. Son libros que nos llegan con la huella de lecturas de quienes nos han precedido dejando su marca. Imagínense ustedes de un libro como La Divina Comedia del siglo XIV de Dante Alighieri, que fue escrito en 1370, la cantidad de lecturas que hay en el medio y la cantidad de significaciones y de sentidos que han ido apareciendo a lo largo de los años. Son libros que suscitan un incesante polvillo de discursos críticos que la obra se sacude continuamente de encima. O sea, la obra está más allá de la crítica. Acá tengo que hacer una aclaración. Hay, como dice un famoso teórico francés ya fallecido, Roland Barthes, hay lo que se llama la crítica de lanzamiento, que es esa crítica comercial que lo que busca es promocionar el libro, que el libro sea vendido, etcétera, etcétera. Hoy muy en boga, por desgracia. Y está lo que se llama la crítica de estructura, es decir, el tipo que escribe una crítica sobre el libro y no le importa si el libro se vende o no se vende. Él escribe la crítica porque considera que el libro es valioso. Y acá aparece un elemento fundamental. El arte vale más allá del precio, ¿no? En Fahrenheit 451 hay un personaje al final de la película y de la novela, es un tipo muy maltrecho, muy mal vestido, que representa, porque son los hombres libros, son hombres que son libros, ¿no? Dice, yo soy el príncipe de Maquiavelo. Y Montag, que es el protagonista, el bombero que ha huido de la ciudad que lo persigue, y lo mira de arriba abajo, dice, nunca juzgue a un libro por su tapa, no lo juzgue porque es bueno en el sentido de que parece nuevo, sino que se lo tiene que juzgar por su contenido, ¿no? Son libros que suscitan que cuanto más se cree conocer de oído por comentario, tanto más inesperada es su lectura. Bueno, esto está un poco implícito en lo anterior.
libros que se configuran como equivalentes al universo, como si fueran símbolos del universo. Cuando uno lee el Quijote o la Divina Comedia, da la sensación de que hay un universo allí, hay un mundo que se autoabastece, que tiene su propia dimensión, ¿no? En el caso del Quijote, inclusive dentro del Quijote hay una novela, o sea, es una novela que contiene una novela. En la segunda parte del Quijote, Sancho Panza está leyendo la primera parte y comentándola con otros. La primera parte del Quijote, ¿no? Quiero decir. Entonces, este tipo de cuestiones hacen de la obra un texto complejo que no puede terminar de resolverse, vamos a usar una palabra entre comillas, porque en definitiva si se resuelve el juego se termina. La idea es cuanto más significados podamos sacarle mejor. Y aquí viene otro problema con la literatura, que es un problema no menor, que es ¿qué quiere decir? Es típica pregunta de un periodista poco informado o poco relacionado con el arte. ¿Qué quiso decir usted con su novela? Pregunta totalmente fuera de lugar. Lo que quiso decir es la novela. En todo caso, el significado de la novela dependerá de quien la lea, porque el significado de los textos está en los lectores, no está en el que le escribe. El que escribe lo que hace es configurar una serie de elementos para que signifiquen algo en la mirada de los lectores. No es otra el recorrido, ¿no? Así que ese qué se quiere decir es impropio, ¿no? ¿Qué quiero decir con un poema? Si el poeta pudiera explicar en 3 palabras lo que quise decir con el poema, no sé, no escribe el poema, manda un telegrama, como decía un amigo mío, que ya no existen más los telegramas, bueno, se nota a mí que pertenezco a otra generación. Son aquellos que no pueden serte indiferente y te sirven para definirte a ti mismo, o sea que los libros son como espejos. Me acuerdo ahora de una especie de relato legendario, mítico chino, de que una de las últimas experiencias que tenían los iniciados en el templo de Shaolin era consultar a un libro secreto. Bueno, las páginas de ese libro eran espejos. O sea, los libros lo que hacían era reflejar quién era la persona. Un clásico ocupa además un lugar dentro de una genealogía en la gran literatura, y el lector experimentado va a encontrar el lugar que le corresponde. Cuando hablamos de genealogía queremos decir que, por ejemplo, porque gracias a que Kafka escribió El proceso, Orwell escribió 1984, y gracias a que Huxley escribió Un mundo feliz, Orwell escribió 1984, y gracias a que Orwell, Huxley y Kafka escribieron los textos que escribieron, Murakami escribió IQ 84, o Margaret Atwood ¿cómo se llama? No me sale ahora, es una novela sobre las mujeres que son sometidas y perseguidas. Bueno, ya lamento disculpas, pero no me acuerdo ahora en este momento del título. Ya se me acuerdo, después lo voy a comentar. Quiero decir con esto que efectivamente hay como una suerte de camino en las lecturas, ¿no? Uno puede hacer el cuento de la criada, gracias Diana, el cuento de la criada, muchas gracias. Es decir, de paso tiro un dato, ¿no? Para los que les gusta el cuento de la criada, sepan que ese es el camino. El camino se remonta al proceso de Kafka. Es decir, sociedades que se plantean, generalmente sociedades opresivas, que niegan la humanidad. ¿Por qué es importante estos textos? Porque el arte es el reservorio último de nuestra humanidad. Sin arte no somos humanos, no hay posibilidad de humanidad. Vamos a la tanda entonces. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Todos los jueves a partir de las 17, Barrio Adentro. Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares. Barrio Adentro. Jueves de 17 a 19.
La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico, desde los ojos del barrio. Conducción Diego Molinas y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio. Nos encontramos barrio adentro. Yo nací en este país, un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido, que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano. Todos los martes a las 5 de la tarde, Yo nací en este país. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Tan lejos, tan cerca. Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura y la sumerge en el barro humano de lo político, que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado para caminar con el nervio vivo de lo social. Por Radio Rebelde, AM740, tan lejos, tan cerca. Los lunes, de 17 a 18. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, Javier Vicente y un equipo de liga. Delegan voz esta consigna y derriba. Mentiras que tiran miras de la oligarquía. No se la van a llevar de arriba. Resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande. Alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Volvé a escuchar las entrevistas de La Rebelde en nuestro nuevo canal de YouTube. ¿Cómo? Búscanos en YouTube como Radio Rebelde AM740. Te suscribís y ayudas a que La Rebelde siga creciendo. Radio Rebelde AM740, ahora en YouTube. Comprender y pensar el arte del siglo XX es un curso de 12 clases coordinado por el profesor Mariano Levat. Se trata de un recorrido por los diferentes movimientos y vanguardias artísticas desde el fauvismo hasta la actualidad. Informes e inscripción 15 40 64 35 22. Clases de yoga y yogaterapia, grupales e individuales en forma online y presencial en espacio de yoga en zona Villa Crespo, Ramírez de Velasco y Juan B. Justo. Para más información, comunicarse con Alejandra Larraza al 116154-3487. La página de Daniel Lorenzo, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Lorenzo. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo,
aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Bueno, vuelvan los comentarios sobre este pequeño texto de Borges. No voy a decir nada. Vale la pena escucharlo, volver a escucharlo. Es muy interesante lo que se plantea. Hay un montón de cuestiones ahí, en ese pequeño texto. Vamos a continuar un poco con Calvino. Dice, todo clásico tiende a relegar a la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero sabe que no puede prescindir de ese ruido. Bien, aquí hay un tema quizás que vale la pena detenernos un poquitito. No voy a glosar, hay un texto de un italiano que se llama Giorgio Agamben, que se llama lo actual y lo contemporáneo. Lo cierto es que hoy vivimos, yo diría, enfermos de actualidad, enfermos de actualismo. Y la literatura, como todo el arte, se nutre de lo contemporáneo. Y lo contemporáneo es un lapso de tiempo, no es un punto en el tiempo. Lo actual tiene que ver con los diarios, ¿no? Que, como dice Cortázar, ¿qué se hace con un diario? El diario de ayer sirve para envolver huevos o, en todo caso, pescado, pero no para mucho más. Salvo alguna honrosa excepción. Pero quiero decir, la legibilidad de un diario prescribe casi inmediatamente. Es una legibilidad actual. La literatura tiene que ver con otro modo de concebir el tiempo, que es lo contemporáneo. ¿Cuál es el problema? Vivimos enfrascados y sometidos a la presión de unos medios masivos de comunicación que nos han acelerado la película de la realidad, por lo cual lo contemporáneo ha quedado, podríamos decir, relegado, invisibilizado, y ha quedado en un lugar de poca fuerza con respecto a lo que ocurría el siglo pasado, ¿no? En relación a esto, podríamos decir que la literatura ha sido el lenguaje de la complejidad. O sea, en principio, como dice Michel Foucault, un teórico francés importante que ha creado, es el único teórico que ha creado una cátedra en la Sorbona, en la famosa Universidad de París, que es el discurso de poder. El tipo creó una cátedra, ¿no? Bueno, él afirma lo siguiente: cuando le preguntan por la literatura, vamos a empezar a hablar un poquito de, qué es esto de que llamamos literatura. Él dice que es una lengua especial, compleja, que en realidad se monta o depende de una lengua que es la que hablamos todos, y que justamente la diferencia estribaría en que la lengua de la literatura implica la preservación de una riqueza léxica que es propia de ese idioma y que en la vorágine de la actualidad se tiende a perder, ¿no? Uno de los cometidos de la educación, justamente, yo insisto siempre sobre eso, insistí siempre mientras daba clase, es la ampliación del campo léxico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada día conozcamos más palabras. Cada palabra que se pierde es un pensamiento que se pierde. Así que es importante utilizar más palabras, ¿no? O sea, la literatura sería una suerte de museo hoy. Un museo al que la gente puede llegar a entrar y lo mira con extrañeza de afuera, sin involucrarse mucho, puesto el involucramiento implicaría además cortar con un ritmo y con una dimensión que es totalmente opuesta a la que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no?
Por otra parte, el sentido de los libros, esto lo dice Borges, está delante de ellos, no detrás, está en el lector, que es también el intérprete, el que cruza su propia experiencia y su época con eso que tiene delante, ¿no? No es lo mismo leer el Martín Fierro hoy que haberlo leído en la década del 60 o en la década del 20. Y otra cosa, el clásico, como dijimos, no tiene un sentido final. Es decir, no termina de decir nunca lo que tiene que decir. Eso significaría que ya no tiene un sentido último y final. Bueno, vamos a escuchar un simpático y juguetón texto de Julio Cortázar que se llama Me caigo y me levanto. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída, el jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, ni de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse, en el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí a un rehabilitante, pero el problema, para nosotros los que pensamos nuestra vida, es confuso y casi infinito. Un caracol segrega y una nube aspira. Seguramente recaerán, pero una compensación ajena a ellos los rehabilita, los hace treparse poco a poco a lo mejor de sí mismos antes de la recaída inevitable. Pero nosotros, tía, ¿cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche, y no podemos medir hasta dónde hemos recaído en el sueño o en la ducha? Y si sospechamos lo recadente de nuestro estado, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quienes recaen al llegar a la cima de una montaña, al terminar su obra maestra, al afeitarse sin un solo tajito. No toda recaída va de arriba abajo, porque arriba y abajo no quieren decir gran cosa cuando ya no se sabe dónde se está. Probablemente Ícaro creía tocar el cielo cuando se hundió en el mar epónimo y Dios te libre de una zambullida tan mal preparada. Tía, ¿cómo nos rehabilitaremos? Hay quien ha sostenido que la rehabilitación solo es posible alterándose, pero olvidó que toda recaída es una desalteración, una vuelta al barro de la culpa. En efecto, somos lo más que somos porque nos alteramos. Salimos del barro en busca de la felicidad y la conciencia y los pies limpios. Un recayente es entonces un desalterante, de donde se sigue que nadie se rehabilita sin alterarse. Pretender la rehabilitación alterándose es una triste redundancia. Nuestra condición es la recaída y la desalteración, y a mí me parece que un recayente debería rehabilitarse de otra manera, que por lo demás ignoro. No solamente ignoro eso, sino que jamás he sabido en qué momento mi tía o yo recaemos. ¿Cómo rehabilitarnos entonces, si a lo mejor no hemos decaído todavía, y la rehabilitación nos encuentra ya rehabilitados? Tía, ¿no será esa la respuesta ahora que lo pienso? Hagamos una cosa. Usted se rehabilita y yo la observo. Varios días seguidos. Digamos, una rehabilitación continua. Usted está todo el tiempo rehabilitándose y yo la observo. O al revés, si prefiere. Pero a mí me gustaría que empezara usted, porque soy modesto y buen observador. De esa manera, si yo recaigo en los intervalos de mi rehabilitación, mientras que usted no le da tiempo a la recaída y se rehabilita como en un cine continuado, al cabo de poco nuestra diferencia será enorme. Usted estará tan por encima que dará gusto. Entonces, yo sabré que el sistema ha funcionado y empezaré a rehabilitarme furiosamente. Pondré el despertador a las 3 de la mañana, suspenderé mi vida conyugal y las demás recaídas que conozco, para que solo queden las que no conozco. Y a lo mejor, poco a poco, un día estaremos otra vez juntos, tía, y será tan hermoso decir, ahora nos vamos al centro y nos compramos un helado, el mío todo de frutilla y el de usted con chocolate y un bizcochito. Bueno, vamos a recordar el teléfono WhatsApp para los mensajes de los oyentes
si quieren hacer algún comentario sobre este programa o sobre los anteriores, bienvenido sea. 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96. Evidentemente la mejor literatura, la literatura que ha perdurado en el tiempo, ha tratado con lo social más que con la sociedad. Vamos a tratar de explicar un poquito esto, que va a ser más o menos uno de los últimos temas que voy a tocar en el día de hoy. Cuando hablamos de lo social estamos hablando de una abstracción. O sea, Orwell habla, por ejemplo, de un mundo donde Smith vive en Oceania, hay otro continente, otro país enorme que se llama Eurasia, y bueno, cada país está gobernado por una suerte de régimen dictatorial, etcétera, etcétera. En un mundo feliz también que está ubicado en el futuro. La gente no llega vieja, no sabemos por qué, hay una situación bastante anómala, se habla del consumo del soma para poder alcanzar la felicidad, ¿no? Y dicho sea de paso, inaugura uno de los problemas más graves del capitalismo, que es la drogadicción, ¿no? Al fin y al cabo, las drogas se consumen y forman parte de los circuitos de consumo. Miren ustedes, qué interesante, ¿no? La relación que tiene esa novela con este tema y con lo tecnológico también. O el proceso de Kafka, que ocurre en una sociedad que no sabemos bien cuál es, lo mismo el cuento de la criada de Margaret Atwood, lo mismo el mundo paralelo que Murakami ilustra en IQ 84, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir? Lo social es una abstracción y lo que hace es condensar una serie de características que el escritor ve que se reiteran de una sociedad a otra y que le sirve para justamente tener una mirada crítica. En general estamos hablando de distopías, novelas distópicas, novelas que han descreído de la utopía y por lo tanto están desengañadas de esa utopía. Y por lo tanto muestran justamente esa situación. En el caso particular de Orwell, la relación es con el modelo stalinista. No nos olvidemos que Orwell perteneció al PUM, que era el Partido Socialista Inglés, quienes enviaron varios voluntarios a pelear por la República en la Guerra Civil Española, y que viendo el papel que jugó la Unión Soviética del lado de la República quedó fuertemente desencantado, y de ese desencanto en parte nace 1984. Parece ser que los desencantos suelen gestar grandes obras literarias. También de un desencanto salió El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, que se había comportado como un héroe en la famosa batalla de Lepanto, pero los reyes, los turcos lo habían capturado y lo habían mantenido prisionero, esperando un fabuloso rescate que nunca llegó, o sea que Cervantes fue olvidado. Viendo esto, lo dejan ir casi como una especie de entenado. Vuelve a España en una situación bastante mala porque ha sido negado como héroe, empobrecido, pero en realidad el problema no lo tiene Cervantes, el problema lo tiene una España, esa España decadente y miserable que fue la de los Austrias menores, reyes que no gobernaron, entregaron el gobierno a condes, duques, favoritos, etcétera, etcétera. O sea que el desencanto también ha sido, por supuesto, un fuerte motivo de, podríamos decir, de creación literaria. ¿Por qué no? Esto no significa que uno no pueda hablar de la sociedad, pero por ejemplo sería interesante hablar de la sociedad como lo hace Roberto Arlt en Los Siete Locos y los Lanzallamas, porque él habla sobre la crisis que ocurre en la Argentina durante los 2 años previos al golpe de Uriburu, y cómo se está gestando un caldo de cultivo para una revuelta que supuestamente va a tener características cercanas al anarquismo, pero termina siendo una revuelta profundamente reaccionaria. Es traicionada esa revuelta
anarquista y es absorbida por un grupo de militares que terminan entregándole el poder a ese miserable Uriburu, que fue uno de los gestores, uno de los primeros golpes, o que abre una secuencia en la historia argentina que con la digamos, el intervalo del peronismo llegó hasta el año 83. Si ustedes se ponen a releer la historia argentina se van a dar cuenta de esto. La sociedad puede ser también tratada, pero el tema es no caer en la cosa puntual, ilustrativa, directa, y tomar la suficiente distancia, es decir, establecer una mirada desde lo contemporáneo sobre los acontecimientos y no desde la actualidad. Bueno, vamos a avanzar con la tanda de las... ¿Hay algún mensaje, Dayana? ¿No hay mensajes? Bueno, fantástico. Seguimos adelante entonces sin mensajes. ¿Qué pasa más allá de la literatura? Porque la literatura, digamos, como ya dijimos, ha quedado pegada a lo que yo llamaría mundos perdidos, mundos que ya nadie o poca gente transita, y por eso es que se han ido conformando pequeños nichos de lectura, y bueno, así están las librerías, la dificultad para vender libros. Yo quiero dejar en claro algo, yo soy de los del equipo de que sí al ebook. Me parece que el libro papel es un objeto muy interesante, muy valioso, muy valorable, etcétera, etcétera, pero tenemos que empezar a pensar de una vez por todas en los árboles, y que eso no nos quita la posibilidad de leer, digamos. Tenemos que ir adaptándonos, por una vez que la tecnología nos favorece en algo, me parece que no estaría mal aceptar la dimensión del ebook. Pero el problema es otro. El problema es el alarmante decrecimiento el hábito de la lectura en las poblaciones, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, y el crecimiento en la frecuentación de las redes, del televisor y de otros modelos o modos de acercarnos o de representarnos el mundo en el que vivimos. Se han realizado estadísticas y más de la mitad de la población argentina no llega a leer ni un libro por año. Ni un libro por año. No es casual que la cantidad de librerías que terminen cerrando, ¿no? La lectura es una actividad lenta que requiere un esfuerzo de concentración, supone además cierta sistematización, periodicidad, si estamos leyendo una novela de cierto tamaño, para no perder el hilo de la trama de la historia que estamos, digamos, recorriendo. Y las necesidades de consumo hoy se han trasladado a un cine que, ya vamos a tener varios programas sobre cine, pero un cine que yo calificaría como lo calificaba Francis Ford Coppola, que es el cine hamburguesa. La hamburguesa que se hace, se degusta, no se traga. Es raro que una hamburguesa se pueda degustar. Se degusta un plato preparado, un plato de un chef, qué sé yo, no sé. No se me ocurre un pato a la naranja o un pollo de champiñón, pero no una hamburguesa. O un buen locro o un buen asado, pero repito, no una hamburguesa. Las necesidades de consumo de ficción se han trasladado, como dijimos, a las series también. Hay un gran negocio sobre las series. Vamos a ver si también le dedicamos algún programa al tema de las series. Y la idea sería ver cómo podemos hacer para que ese camino que antes no había que recorrer, hoy pueda recorrerse, que sería de la imagen a la letra escrita, o sea, recuperar la lectura a partir de la imagen, o sea, generar la suficiente curiosidad en el texto a partir de una película o de una serie. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la televisión pública en el año 2012-2013 pasó, dirigida por Fernando Spinner,
Los 7 locos de Roberto Arlt, creo que, y Los lanzallamas, las dos, ¿no? Creo que eran 12 entregas. Bueno, era extraordinaria la serie, muy bien realizada, muy bien leído el texto, y lo bueno de esto es que habilitaba o favorecía o alentaba la lectura de la gran novela de nuestro escritor, ¿no? Pese a todo esto se siguen escribiendo libros, seguimos intentando escribir en soledad, sin demasiadas repercusiones, sin tener demasiado promoción ni aliento por parte de nadie. La literatura sigue, ¿no? La próxima vamos a entrar un poco en un tema más álgido, más complejo, que tiene que ver con cómo se define, de dónde viene, y bueno, vamos a ir hablando un poco de algunas cuestiones, ¿no? Y esto de haber leído o de tener lecturas anteriores es importantísimo, ¿no? Voy a nombrar, hay algunos autores que hoy están en boga. Por ejemplo, una gran escritora que es Gabriela Cabezón Cámara, especialmente recomiendo La Virgen Cabeza. Pero si uno no leyó Arlt, ahí hay una atadura que no se puede hacer. Entonces es interesante haber leído algo de Roberto Arlt, aunque sea los cuentos, para poder llegar a la experiencia y a la manifestación narrativa de esta escritora que hoy está, digamos, está en el centro de la escena. Porque también debemos aclarar que la literatura suele hacer este movimiento. Al principio los escritores caminan por una suerte de borde, de límite, de frontera. De hecho, Borges arrancó hablando de los orilleros, de las orillas, ¿no? ¿Y quién estaba en el centro de la escena en ese momento? Leopoldo Lugones. Entonces, ¿qué hace Borges? De alguna manera va a desbancar a Leopoldo Lugones. Obviamente la fuerza, la importancia que Borges tiene literariamente es indiscutible, resultó muy difícil sacarse de encima esa marca, ¿no? Y el que lo hace bastante bien es Juan José Saer, un escritor santafesino, ¿no? Que no es que se pelee, me acuerdo discutía con una persona que decía que se peleaba con Borges. No se pelea con Borges, no tiene sentido eso. En realidad lo que hace es enfrentarlo artísticamente para poder producir su propia obra. Y la otra figura que de alguna manera se desmarca de Borges es Manuel Puig, que para mí es el autor de la mejor novela que se hizo durante el proceso militar de la Argentina, que es El beso de la mujer araña. O casualidad, 1976 se publica esa novela. Puig estaba viviendo en Brasil porque no era posible habitar para esa época en estas tierras. La literatura es muy vasta, hay mucho para decir, habría que hablar también de poesía, tema más complejo. La palabra poesía tiene que ver con un vocablo griego que quiere decir poiein, que es crear, hacer, producir en un sentido artístico. Para los griegos un artesano era un poeta, una persona que hacía una vestimenta interesante, vistosa, exótica, diferente, también era un poeta, y el tipo que escribía palabras en un papel o en un papiro también era un poeta. Entonces el concepto de poesía también ha ido cambiando a lo largo del tiempo y se ha ido madurando, se ha ido macerando, y hoy obviamente la poesía ha quedado relegada a la idea digamos, de lo que llamaríamos la poesía lírica, ¿no? Pero antaño era la poesía dramática, la poesía épica. La épica narra una historia, la dramática la representa en escena. El último vestigio de lo que podríamos llamar poesía dramática fue Federico García Lorca, porque la mayor parte de sus obras habían sido escritas en verso y digamos, tenían que ver un poco con ese aliento poético. Pero bueno, vamos a continuar la próxima con todo este tema y vamos a meternos por otros caminos. Vamos a despedirnos con una canción cantada por Paco Ibáñez sobre textos de Antonio Machado. Hasta la próxima.
Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. La envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, y el vicio es lo que se envidia más. Gloria a Caín, y el vicio es lo que se envidia más. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. Bueno saber que los vasos sirven para beber, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas te ha helado el corazón, una de las dos Españas te ha helado